¿Qué hacer en las pruebas y las tentaciones? Empezamos hoy un estudio sobre la carta de Santiago. Bueno, primero quisiera hablar de quién es Santiago. ¿Quién es Santiago? Para mí fue de telenovela. De tan, tan, tan. Él es Santiago, ¿pero qué? Sí, eran gemelos. No, era su padre, como en Star Wars. O sea, fue así, una notición para mí cuando entendí que Santiago viene del nombre Jacob. ¿Qué? ¿No sabía usted eso tampoco? Entonces es San Jacob. San Jacob, Santiago. De ahí viene la palabra. Yo decía, pues, ¿quién es este, verdad? ¿Quién es este Santiago? Pues realmente su nombre es Jacob. Pero se ha latinizado con el San antes, entonces San Jacob, Santiago. Entonces, así es como es el hermano Chago. Pero bueno, aquí en este punto es más bien el pastor Chago, de la primera iglesia bautista de Jerusalén. Jacob o Santiago, pues era un hombre común, ¿verdad? Usted sabe quién fue Jacob, ¿verdad? ¿Sabe quién fue Jacob? Fue el que peleó con el ángel del Señor y le tocó la cadera y después ahí estaba cojeando. Pero de él vienen las 12 tribus de Israel, que realmente Israel es Jacobo, ¿verdad? Es el mismo, es el nieto de Abraham y se conoce a Dios por su nombre, porque es Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Era un nombre común. Y pues la historia de Jacob pues fue que cuando nació él fue cuate, ¿verdad? Era gemelo, era mellizo. Y cuando salió, primero salió su hermano Esaú y luego salió él, pero agarrado del talón. Y eso significa su nombre, el agarratalones. Pero también significa como el suplantador, porque él se quedó con la primogenitura de Esaú, se la vendió por lentejas, pero también se vistió de Esaú para que su papá lo bendiciera. Era una gran cosa en la cultura del Antiguo Testamento, el ser el primogénito, era el heredero, y aún en el tiempo de los romanos, el primogénito era el heredero. Entonces Jacob fue este suplantador, pero que después Dios le cambió el nombre a Israel. Bueno, el punto es que es Jacob. Santiago es Jacob. Entonces cuando usted vea en su Biblia que dice Santiago, es Jacob. Y cuando vea a Jacob también significa Santiago. Bueno, ese punto. Pero ¿qué Jacob era? Había muchos. Era un hombre común. Y muchos dicen, no, pues era el hermano de Juan, ¿no? Juan y Jacob. Pero si vamos a leer en la Biblia, en Hechos 12, ¿qué le pasó al hermano de Juan? Lo ejecutaron. Herodes Agripa mandó matar al hermano de Juan y también mandó matar a Pedro. Pero Pedro lo salvó, lo salvaron unos ángeles, un ángel del Señor lo rescató de la cárcel, pero a Jacob no. Entonces no pudo haber sido ese Jacob, porque eso fue muy al principio, como en el año 44 después de Cristo, fue cuando fue ejecutado Jacob. Entonces no fue Jacob el hermano de Juan. El otro candidato era Jacob, hijo de Alfeo, que también era un discípulo de Cristo, pero realmente no se sabe nada de ese Jacob. Ese Jacob pues no se menciona, no tiene un rol en la historia que nosotros podamos decir, no, Jacob estaba ahí, no. De hecho es identificado como Jacob el menor. Entonces, no era muy prominente. Entonces esto nos lleva a decir que sí, que Jacob era Jacob, lo apodaban el justo, que era el hermano del Señor. Así lo llama Pablo en Gálatas 1:19. Jesús tuvo 4 hermanos según Marcos 6:3, Mateo 13:55, y uno de ellos se llamaba Jacob. Entonces este es el Jacob que nosotros decimos que escribió esta carta, porque también se narra en Hechos 15, ¿se acuerda qué pasaba en Hechos 15? Nosotros estudiamos un montón lo de Hechos, pero en Hechos 15, si se acuerda, es cuando empieza la iglesia de Antioquía a que llegan unos y empiezan a predicar, y los gentiles, los que no eran judíos, se empiezan a convertir. Y entonces los que eran judíos decían, pero tienen que hacerse judíos primero para ser cristianos. Imagínense.
Y entonces pues mandaron a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. De Antioquía los mandaron a Jerusalén y ahí estaba el concilio, y entonces Pablo les empieza a explicar que el Señor ha mostrado su gracia a los gentiles y que Dios no hace excepción de personas y que Él ha visto cómo el Espíritu ha trabajado. Y entonces Jacob, el justo, el líder de la iglesia de Jerusalén, afirmó lo que decía Pablo y le dijo, sí es cierto, y le dio más argumentos a favor de lo que decía Pablo, agarrando al profeta Amós, y Amós decía, todas las naciones llevarán mi nombre. Entonces dijo, ya no le pongamos trabas, dejemos que se conviertan a Dios. Y entonces el concilio de Jerusalén hizo una carta que mandó con Pablo y Bernabé, y aparte mandó a sus mensajeros, a Silas y a Judas Barsabás, y se fueron con Antioquía con esta carta que decía, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados, de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Entonces, ahí en ese capítulo es que vemos que sale Jacob. Ese Jacob es el que escribe esta carta. Y aquí vemos su corazón pastoral. Él estaba preocupado por la gente y por eso les escribe esta carta que empezó a circular. Y pues la situación para los judíos cristianos, o sea, los primeros que se habían convertido, pues era una situación difícil. ¿Por qué era una situación difícil? En esos tiempos, bueno, primero se cree que cuando empezó lo del cristianismo, todo este movimiento, ¿se acuerdan? Que empezó a crecer y había viudas de los griegos y viudas de los judíos, y a los griegos les hacían el feo. Y entonces se hicieron diáconos, ¿se acuerdan de esos? Hubo 7 diáconos y entre uno de ellos era Esteban. ¿Y qué le pasó a Esteban? Que le empezaron a preguntar cosas y él empezó a soltar el evangelio, y les cayó mal. ¿Y qué le hicieron? Lo apedrearon hasta morir. Y una vez que apedrearon a Esteban, empezaron a perseguir a los otros cristianos, también los querían matar. Entonces los cristianos dijeron, patitas, ¿para qué los quiero? Entonces empezaron a experimentar primero esta persecución de parte de los judíos no cristianos. Y aparte de eso, el contexto de ahí, de este tiempo, era que había mucha pobreza. ¿Por qué? Porque los judíos habían sido conquistados por los romanos, y los romanos pues les quitaron las tierras y los pusieron a trabajar en el campo y se aprovechaban de los campesinos judíos. Entonces había una tensión social entre ricos y pobres que terminó en una rebelión contra el imperio de los judíos. Los judíos dijeron, ya no vamos a tomar esto más, y empezaron a hacer una revuelta que no terminó bien para los judíos. Los aplastaron completamente y destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70. Y en este contexto de pobreza y de tensión social es que predica Jacobo el justo, Santiago, que era admirado por su piedad, por eso le decían el justo. Aún los judíos no cristianos decían, este es muy santo, es muy piadoso, cumple con toda la ley. Y obviamente no le caía a los ricos, a los sacerdotes, aristócratas, porque pues lo ejecutaron, mataron a Santiago en el año 62. Fue el sacerdote Ananías II, pero la protesta de la gente que estaba con Jacobo el justo hizo una protesta tan grande que destituyeron a Ananías. Pero bueno, ese es el contexto social, mucha pobreza, persecución y pues esta injusticia social que había. Entonces, ahí es cuando les escribe Santiago, y Santiago les dice 4 recomendaciones que yo veo en el principio de su carta, en esto que vamos a empezar a estudiar, que dice así, el capítulo 1, los versos del 1 al 18 dicen así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas,
pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor de campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador, y a éste se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico con todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Así escribió Santiago. Pero mi pregunta para ti, para meditar, para que te relaciones con el texto, es: ¿por qué prueba estás pasando ahorita? ¿Qué pruebas tienes ahorita? ¿O qué tentaciones tienes? Para los judíos cristianos, como decía, pues era la pobreza, la opresión, la persecución. Y pues la tentación era pues dejar los caminos de Dios. Mejor hago lo que hacen todos. Santiago, en la carta, yo creo que podemos encontrar 4 cosas que podemos hacer cuando tenemos pruebas o tentaciones. Y número 1 es, considérense dichosos, pidan sabiduría, tengan fe y no te engañes. Dios manda cosas buenas y perfectas. Lo que yo llamo el copiteno. ¿Qué es eso? Pues quién sabe, pero yo lo inventé, copiteno. Eso es cuando tenga alguna prueba, cuando tenga alguna tentación, aplique el copiteno. Es una crema, no es cierto. Es un combustible, no sé qué es un acelerador de partículas. Es algo que nos va a ayudar. Si usted conoce a algún médico, ellos cuando estudian tienen que aprenderse muchas cosas y usan la técnica de la mnemotemia. ¿Qué es eso? Es que a una palabra, cada letra, cada sílaba significa algo. Y así es con esta palabra, copiteno. Nos va a ayudar a recordar qué hacer cuando tenemos pruebas y tentaciones. Y la primera es co. ¿Qué es co? Considerarse dichoso. O como diría el Sermón del Monte, bienaventurado. Considerarse dichoso. ¿Cómo me va a ayudar eso en una prueba? ¿Cómo puede cambiar uno cuando solo se siente mal por la prueba, cuando está frustrado, cuando está triste, desesperado en una prueba o en una tentación? Tenemos que ver las pruebas, dice Santiago, o las tentaciones como una oportunidad para crecer, para formar el carácter cristiano, para parecerte más a Cristo. Y entonces eso hace que tú empieces a cambiar de sentirse desesperado a tomar el control. Vamos a ser más fuertes, vamos a ser más pacientes, vamos a ser más como Cristo. Y eso no significa que niegues tus sentimientos, que niegues tu dolor o que huyas del dolor o de la tristeza. No, significa que los vas a enfrentar como los enfrentó Cristo. Y Cristo lloró, Cristo lamentó, Cristo fue honesto. Que no pase por mí esta copa. O ayúdenme a orar, estoy que me muero.
pero no huyó de su dolor, sino que lo enfrentó. Entonces no estoy hablando de escapar, estoy hablando de ver la prueba como una oportunidad. Porque en una prueba uno normalmente pierde la visión. Cuando está pasando por un problema, mi hijo se enfermó, perdí el trabajo, no sé, la prueba que estés pasando ahorita hace que uno pierda la visión y se le haga una visión de túnel. Solo puedo ver el problema. Y entonces, al aplicar esto, empezamos a salir de ahí y ver esto como una prueba y cambiarle, girar el problema, quitar esa visión de túnel que solo te enfocas en el dolor, en las consecuencias, en el obstáculo. Pero Jacobo el justo nos recuerda: deja que las pruebas te ayuden a ser constante en tu devoción, en que uses tu cristianismo, tu fe en Dios para producir integridad, para parecerte a Cristo, para dar gloria a Dios en cómo enfrentas tú los problemas con paciencia. Considérate escogido. Dios te está forjando. Es una oportunidad para que tú demuestres de qué estás hecho. Es una oportunidad para crecer, para salir de tu zona de confort, para estirarte, para ser más grande, ser más parecido a Cristo, ser más fuerte, más resistente, más ingenioso, más amoroso, más perdonador, más maduro, más auténtico, más bondadoso. Entonces esa es la co. Co de copiteno es: considérate dichoso que tienes una oportunidad para crecer. Tienes una oportunidad para demostrar que Cristo es tu Señor. La segunda es pi. Co-pi. ¿Qué es pi? Pi está en pedir sabiduría. Pedir sabiduría. ¿Cómo vamos a pedir sabiduría? Dice Jacob: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Aparte de considerarnos dichosos de la oportunidad de crecer, tenemos que pedir sabiduría. Pida sabiduría. Solo pide sabiduría si no la tienes. Si ya tienes la sabiduría, pues no te hace falta. Pero yo creo que todos podemos crecer. Y quiero aclarar que la sabiduría no es conocimiento. Hay gente que sabe mucho pero la riega. Es aplicar el conocimiento, es la inteligencia a la hora de tomar decisiones, de escoger el rumbo. Si tú ya no la riegas, excelente, eres una persona sabia. Pero si no, pues acércate a Dios. Pide esa inteligencia, esa sabiduría para hacer las cosas mejor, porque Dios es la fuente de sabiduría. Cuando hay un problema, uno tiende a irse con alguien que tiene experiencia, o alguien que admira o que ha tenido éxito en la prueba. Pero Dios es superior a todo eso. Acércate a Dios, escúchalo en tus oraciones, en tu Biblia, en tu meditación, con otros cristianos, y deja que el Espíritu te guíe, te ayude a distinguir y a ser inteligente para superar las pruebas, para darle gloria a Dios. Pedir sabiduría es un signo de humildad ante Dios y de plano la mejor opción. Dios nos creó, Dios tiene las respuestas, Dios nos puede guiar, tiene una visión de eternidad, tiene el mejor punto de vista. Él está en los cielos y desde allá puede ver mejor que desde aquí, que no puedo ver más allá de lo que me está pasando. Él tiene una mejor vista y Él te ofrece sabiduría. Por eso hay que pedir sabiduría.
Esa es la segunda cosa que podemos hacer. Considerarte dichoso de que tienes la oportunidad de crecer, pedir sabiduría a Dios, pide sabiduría a Dios, humíllate ante Dios, que te dé inteligencia para superar la prueba y deja que Dios te dé generosamente de esa sabiduría. Déjate sorprender por Dios. Y luego está T. ¿Qué es T? Tener fe. Dice Santiago, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Así dice Santiago. Santiago es tajante, no da chance ahí. Pero si pido poquito, que me dé poquito. No. ¿Estás o no estás? Él no da ese espacio, dice nada. O sea, entra con fe, sin duda, sin indecisiones. No dudes que Dios te va a dar sabiduría. No dudes que Dios va a hacer algo. Convéncete, Dios va a contestar tus oraciones. Si vas a confiar solo en lo que tienes, si vas a confiar solo en lo que ves, entonces ¿para qué quieres a Dios? Fe es creer en algo que no puedes ver. Eso es lo que está pidiendo Santiago. Tengan fe. Dios es mucho más poderoso. Dios puede hacer algo, pero tienes que creer. Tienes que confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en su poder, en su sabiduría, en sus tiempos. Ten fe cuando le pidas a Dios. Una de las cosas que le fascinaba a Cristo era cuando alguien tenía fe. ¿Se acuerdan? Muchas historias de la Biblia. Los amigos del paralítico, al ver la fe de ellos, lo sanó. La mujer que tenía flujo, al rozar el borde de su manto, la sanó y dijo, ¿quién me tocó? Algo que le fascina a Dios es la fe. La mujer sirofenicia que le contesta, oye, pero déjanos algo aquí, las migajas. Dijo, no he visto tanta fe aquí. El centurión romano no era judío. Él creía en Dios, pero no podía ser judío y encontró más fe en él. A Dios le fascina cuando tú le crees. Cristo se fascinaba de la gente que tenía fe. Y fe es ver lo que no puedes ver, creer lo que no puedes ver, porque Dios premia a quienes le buscan, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No esperes nada de Dios si no tienes fe. Nada, dice Santiago. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, a la hora de las pruebas y de las tentaciones, recuerda, considérate afortunado que tienes la oportunidad de crecer. Pide sabiduría, a Dios y ten fe. Cree en Dios, que Dios te va a ayudar. Y la cuarta es no te engañes. No te engañes. Aquí hay que hacer una aclaración. Santiago hace una aclaración sobre las tentaciones. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de Dios para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran, lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, produce muerte. Yo creo que Santiago es bastante claro.
No creo que tenga que explicar mucho de esto, pero el chiste es que nos engañamos. Queremos culpar a alguien más de nuestros pecados, ¿verdad? Pero el culpable está ahí en el espejo. No hay salida, somos nosotros, es nuestro corazón. Por eso Dios quiere que seamos los mejores frutos. Pero ¿qué se interpone? ¿Qué se interpone para que tú seas la mejor creación que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que está en medio? El pecado, las tentaciones están ahí. Pero no vienen de Dios. Es nuestro viejo hombre, los malos deseos y hábitos que vienen de nuestro corazón. Y por eso ahí en tu corazón es donde debes dejar que Dios trabaje. Ahí es donde Dios debe de trabajar. No te engañes, no es afuera, no es que tenga que cambiar, es que fue el diablo, es que fue esto, es que fue lo otro. Es aquí donde Dios tiene que trabajar. Si hay algo malo que sale de mí, viene de adentro, dice Jesús. De la abundancia del corazón, habla la boca. En el corazón está el meollo del asunto, por así decirlo. Ahí es donde tú tienes que invitar a Dios. Dios, ¿por qué yo tengo esto? Ayúdame. Y no te engañes en decir, es que fue aquello. Es que fue esta, o fue él. O fue esta empresa, esta situación, no sé. No, es aquí adentro donde tienes que trabajar. No te engañes. Asume tu responsabilidad y sé transformado por Dios para que puedas pasar las pruebas y las tentaciones y tengas la recompensa de Dios. Dios te va a recompensar. Al que es fiel a Dios, Dios lo va a recompensar. Eso es lo que tienes que tener en mente y no engañarte. Tienes que trabajar en tu propio corazón a la hora de la prueba y a la hora de la tentación. Así que, considérate dichoso. La prueba es una oportunidad de crecer, de dar gloria a Dios y de parecerte más a Cristo. Pide sabiduría, humíllate ante Dios, que te dé inteligencia para superar la prueba. Deja que Dios te sorprenda y te dé generosamente. Ten fe que Dios te va a ayudar y no te engañes. Dios da cosas buenas, no tentaciones. Y tienes que trabajar en tu corazón, no culpar a otros. Amén. 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 Vamos a tener un canto de respuesta. Si tú nunca has trabajado en tu corazón, no has dejado que Jesús entre ahí y ahora sea el Rey, pues este es el momento de decir, yo quiero ahora tener eso. O si tú no te has bautizado, no has dado tu primer paso de obediencia, que es el bautismo, y dices, yo no me he bautizado, o el bautismo no sé qué onda, pues este es el momento de decir, yo me quiero bautizar, o quieres pertenecer a la iglesia, o si quieres, no sé, empezar un estudio o hacer algo por Dios, no sé, lo que el Señor te esté pidiendo, respóndele y dale gracias a Dios que tenemos su palabra y vamos a cantar sobre su palabra como respuesta. Este canto de Samuel Monteiro. Es tu palabra, lámpara para mis pies